Buenos días, Marc. Hola, buenos días, Rosa. Muy bien, lo has conseguido. A pesar de mi condición de tecnófobo, para estar ahí en la grabación es un pequeño logro. Pues lo celebramos y te doy la bienvenida y te vuelvo a dar las gracias por atreverte quizás, ¿no? O sobre todo mostrarte en un ámbito que no es el que quizás estás tan acostumbrado, pero que estoy convencida de que va a ser muy enriquecedor. Así que gracias. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que me da un poco de miedo, ¿eh? Yo estoy preparado para enfrentarme a un tribunal, a un jurado, pero según qué preguntas, no tanto, ¿no? Pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en fin, por contribuir en tu proyecto docente y divulgativo. Muchísimas gracias. Ya sabes que los peores jueces somos nosotros mismos, así que si eres condescendiente contigo, todo estará bien. E insisto que, que no me cabe la duda de que será pura inspiración. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera pregunta, que como siempre te devuelvo a ti la palabra para que te presentes como tú quieras, puesto que la pregunta es ¿quién eres? Pues mira, Rosa, yo soy Marc, ¿vale? Soy Marc. Me cuesta mucho definirme porque me considero una persona, o sea, yo soy quien soy y me considero en tránsito hacia quien quisiera ser, ¿vale? Es decir, yo creo que todos tenemos ciertos anhelos, algunas pulsiones, ¿no? Y desde luego contemplo ese destino, esa voluntad de mejorar en tantísimos aspectos que tengo bien identificados, bien filiados, que me acompañan. Por tanto, me considero, en definitiva, Marc, una persona en tránsito. ¿Y Marc quién es? Pues Marc es hijo de Ramón y de Pilar, es el padre de Ramón y de Irene, soy esposo, soy abogado, esa es mi condición, ¿no? Pero insisto, en lo más esencial y en lo más íntimo, soy alguien que está en tránsito. Me considero en tránsito entre quien soy efectivamente y quien quisiera ser en todos esos aspectos circunstanciales que rodean nuestra vida, ¿no? Y por tanto, alguien en tránsito, en lucha, con vocación y con muchísima ilusión por seguir andando. Mm. Muchas gracias por definirte. Me venía a la cabeza un principio budista que siempre dicen, ¿no? El, el eterno, la mente de principiante, ¿no? El eterno aprendiz, con el que yo también me identifico por esa transición constante. Y aunque no hayas llegado quizá a la meta, no sé tampoco si la hay o, o cuándo se llegará, pero podrías destacar, haciendo un poco de retrospectiva, ¿qué eventos son los que más te han ayudado para ser quien eres en este momento, este Marc actual? Yo, sin intención de discrepar, sí considero que hay una meta, ¿no? Sí considero que hay un punto de alcance de la plenitud absoluta, que es la muerte, ¿no? Y que es algo que, en mi caso, lo vivo con ilusión, ¿no? Esa idea, ese misterio brutal. No fui protagonista de mi nacimiento, pero sí quisiera serlo de mi muerte. Por tanto, sí hay un punto de destino. Que insisto, es nacimiento, forma de plenitud, con total independencia de planteamientos dogmáticos o de planteamientos confesionales y tal. Ese es el punto de destino, ¿no? Al que vamos todos y que es una forma de llenarse, de entregarse. Dicho esto, me preguntabas por momentos en la vida que hayan servido para construirme como persona, como individuo. Me costaría mucho poder definir momentos concretos. Mirando para atrás, sí tengo algunos momentos que vivo con una especial intensidad y que además en momentos de dificultad, no sé por qué, tiendo a utilizar como recuerdo sanador, ¿no? A veces cuando tenemos esos dolores íntimos y tal, pues buscas recursos. En mi caso, una de las memorias que me construye, uno de los recuerdos que me construye como persona, fíjate, es un recuerdo muy temprano, es una de esas grandes lecciones de vida. Yo debía tener máximo 4 o 5 años y lo sé porque recuerdo el mármol de la cocina de casa de mi abuela, que para mí era como una madre, pues a la altura de la vista. Y recuerdo que mi abuela estaba cocinando crema catalana, que sacó la piel del limón que hacía hervir dentro de la crema para darle más sabor, para darle aroma.
y que me avisó como una especie de distinción, ¿no? Yo lo viví como una distinción, me avisó para que chupase esa piel de limón cuando se hubiese enfriado, lógicamente, la crema en la que estaba haciendo hervor, ¿no? Esa es una gran lección, esa es una gran lección de confianza, de saber que hay puntos, aspectos a los que no alcanzamos, que necesitamos que otros nos provean de consejo, que hay unos ritmos, que hay unos tiempos para todo, que no todo puede tener esa satisfacción inmediata. Fíjate qué barbaridad y qué tontería, pero en mi caso, insisto, es un recuerdo recurrente. Además es curioso porque podría situar incluso en olores, en la luz, ¿no? En el momento, ese momento tan puntual. Y no sabes por qué el azar de la vida hace que se te grabe a fuego en ese cajón de grandes momentos de la vida, ¿no? Pues ese sería el primero, insisto, fuente de grandes lecciones que todavía hoy intento aplicar, intentando decidir con criterio pues, en quién confías, en quién igual no puedes confiar tanto, y esas grandes lecciones, ¿no? Que la vida tiene unos tiempos, que tiene unos ritmos, que no todo es satisfacción inmediata, que para poder acceder a determinados beneficios y privilegios tienes que saber esperar y tener paciencia. Me he quedado absorta escuchándote, no sé si quieres destacar alguno más, pero recojo, por supuesto, no como discrepancia, sino como gran enseñanza también. Y tienes toda la libertad de discrepar tantas veces como quieras y con respecto a la muerte y esa entrega, que sea esa meta. Me ha gustado mucho ese aforismo, ¿no? Es realmente, ahí creo que todos podemos estar de acuerdo en que es la transición, y gracias también por escoger siempre este símil que, siendo sencillo, es muy profundo. Por eso a mí me encanta escribir cuentos y utilizarlos, porque creo que el lenguaje simbólico es el que más nos atraviesa al inconsciente, que es donde, bajo mi perspectiva, se encuentra como toda la sabiduría. ¿Quieres añadir algo más o pasamos? No, solo esta idea, es decir, yo creo que la muerte es la plenitud. O sea, a veces tenemos una concepción, yo creo que excesivamente biológica de nuestra existencia, ¿no? Y insisto, no tiene nada de dogmático, ni de religioso, ni de creencias que puedo tener y compartir, o que tengo y lógicamente comparto, ¿no? Las mías particulares, pero soy un gran enamorado de ese momento. Yo creo que la vida tiene estos dos grandes momentos, el nacimiento y la muerte, y el prepararse y vivirlo con alegría cuando nos llegue. Yo estoy convencido que es un acto consciente y casi voluntario. Cuando llega, pues, ese momento de entrega y de plenitud, ¿no? Sí lo vivo de esta manera. Me alegro y lo comparto. De hecho, cuando terminemos esta entrevista te mandaré unas fotos de un cuento sobre la muerte que yo escribí hace ya varios años, porque para mí ha sido como mi gran maestra también. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué palabra escogerías para definir tu vida hasta este instante? Yo me considero un buscador, es un predicado, se pretende ser activo. Soy un buscador, es decir, me considero en permanente búsqueda de muchos aspectos y en fuentes y en ámbitos distintos, ¿no? El problema o la circunstancia tal vez que defina esa búsqueda es que opera en planos, en objetos distintos, ¿no? En estos momentos soy un súper buscador, tengo una idea que me atraviesa y que además está muy vinculada pues, al hilo de unas percepciones que vivo con deportividad, ¿no? Una percepción, la sensación de que estoy llegando a una especie de inflexión vital, ¿no? Este año voy a cumplir 50 y me noto pues, que en todos los sentidos, el cuerpo, la mente, la vista, ¿no? Me noto en esa inflexión, en esa preparación biológica hacia esa plenitud, ¿no? Me noto una especie de reflexión. Y le doy muchas vueltas a todo esto, al tema de la muerte, al tema del final y tal, insisto, con alegría y con mucha tranquilidad, con mucha deportividad. Y me considero un buscador, en este caso, intento pensar cómo quisiera llegar y cómo quisiera encarar esta segunda mitad de mi vida, si es que tengo a bien vivirla, pero en esa búsqueda me considero un fanático de la búsqueda o de la lucha por la libertad.
Es decir, me doy cuenta que en la primera parte de mi vida, pues la búsqueda iba encaminada a otros aspectos, pues buscar una prosperidad personal, profesional, un cierto reconocimiento, buscar la satisfacción pues, de necesidades mucho más vitales, más concretas. Y en este momento, sin haber alcanzado muchas de estas metas anteriores, lo que me doy cuenta es que me encamino hacia la búsqueda de una libertad, de irme zafando pues, de cosas que igual no me aportan, de compromisos que no necesariamente me enriquecen, de servidumbres, de búsquedas que a veces llevan a caminos inútiles. Entonces, una palabra que defina mi vida, la búsqueda, el buscar, y en este momento concreto, porque ese buscar tiene distintos objetivos, en este momento concreto creo que voy a empezar a buscar libertad, voy a buscar tiempo, voy a buscar, si es que lo consigo, porque un poco también al hilo de la primera cuestión, ¿no? Al hilo de esa condición de transeúnte, pues muchos de los destinos no se alcanzan. Igual sucede con las búsquedas, ¿no? Que no se concretan, pero lo fundamental es disfrutar el camino mientras se busca, valga la redundancia. Yo deseo que sí que lo encuentres, porque creo que ya va implícito en tus palabras que, poniendo el foco ahí, ya has encontrado parte de esa libertad al describir, por lo menos, de lo que te quieres deshacer, porque de alguna manera la impide, y te deseo de verdad que encuentres aquello que busques. Y unimos con la siguiente, que es: ¿qué destacarías de ti como dones y talentos? Aquellas cualidades o habilidades que consideras innatas o que has pulido a lo largo de los años. Mira, te contesto con una anécdota. Yo en la posición orgánica profesional en la que estoy, recibo muy a menudo currículums, ¿vale? Recibo pues, peticiones de incorporación y tal, y leo los currículums como yo hice y mandé los míos en su momento, ¿eh? Y llego a la conclusión de que lo que más nos define no son los logros o los méritos, las virtudes, sino que lo que nos define son los defectos. Me propongo incluso redactar un anticurrículum, en lo profesional, es decir, me gustaría un día sentarme y a fe que lo haré, para sentarme a escribir, no esos logros, no esas metas conseguidas, sino esos no logros, esos dolores, esas reticencias, ¿no? A veces esos silencios, no sabría cómo explicarlo, porque esos son los que de verdad creo que nos definen. De todos modos, si la pregunta es qué virtudes me reconozco, a mí me gusta mucho hacer reír a la gente. Es una cosa que me provoca profunda satisfacción. Me gusta mucho fijarme retos, además soy obstinado en la consecución y me considero muy entusiasta. Es decir, me animo con facilidad, me gustan los proyectos difíciles, las empresas comprometidas, a todo le veo, o a todo intento verle pues, las ventajas, el factor reto, etcétera, etcétera. Pero como virtud te diría, me gusta hacer reír a la gente. Y es una sensación, me gusta generar ambientes de tranquilidad y de relajo. En algunos ambientes lo consigo, me gusta mucho, por ejemplo, cuando sucede en ambientes a priori complejos, ¿no? Compartimos la condición de profesores, pues me gusta hacer reír a la clase, porque creo que de esta forma se aprende. Me gusta, difícil, pero hacer reír en ocasiones a algún tribunal, ¿no? Con alguna ocurrencia, con algo interesante. Me gusta. Y luego en lo doméstico, pues es algo que me impongo, ¿no? Como mecanismo de creación de buenas sensaciones, de buen rollo, de buen ambiente. Y esto, me gustan los retos y soy muy entusiasta, Rosa. Y a mí me encanta siempre esta pregunta, porque las cualidades que yo puedo ver desde fuera, en tu caso pues no nos conocemos casi, ¿no? Y en otros grandes que tampoco conozco, pero que yo destacaría otras y nadie nombra las que yo veo, sino que se destacan unas mucho más profundas, que a la vez el que lo esté escuchando de fuera puede opinar justo lo contrario, pero de verdad que muchísima admiración por elegir estas, entre otras múltiples que puedas tener, y que sean las que hayas querido destacar.
Continuamos con ¿cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? Y sé que es como una de las preguntas más extrañas y que puedan parecer sencillas o simples, pero que para mí tiene mucha importancia, sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde a tantas personas y a muchos de mis alumnos la depresión o la ansiedad les cuesta dar un motivo. ¿Cuál es para ti? Me gustaría poderte contestar con unos grandes valores, ¿no? Con unos grandes propósitos y tal, pero la verdad es que el día a día es extremadamente complejo de gestionar. Es decir, yo me dedico profesionalmente a la abogacía en una especialidad que lleva implícitas enormes dosis de tensión, de presión, de angustia, ¿no? Cosa que tampoco conocía demasiado bien cuando elegí como rama de especialidad, que es el derecho penal. Por tanto, la verdad es que vivo muy absorbido, ¿no? Una realidad. Esa es una de esas esclavitudes o de no libertades a las que me refería anteriormente. Pero es mi realidad diaria, es decir, yo me levanto muy comisionado por una agenda, por unos juicios, por unos calendarios, por unos tiempos. De modo que, en realidad, lo que al final a mí me permite levantarme en el día a día es más allá de la conciencia, pues de esa agenda, de esas presiones, de esas necesidades que tienen las personas que se quieren coger de mi mano para andar ese tránsito, ¿no? Que representa un proceso penal. Para zafarme un poco de esta angustia ambiental, pues necesito fijarme pequeños pildorazos. Además lo hago con obstinación, haciendo buenas esas virtudes que me reconozco, con obstinación y con perseverancia. Me fijo pildorazos de aquello que yo reconozco como que me retribuye de una forma explícita en placer o para mí tiene una gran dimensión premial. ¿De qué te hablo? Te hablo, por ejemplo, pues de un viaje, ¿verdad? O sea, yo te podría fijar en la agenda, más me obligo a señalármelos porque sé que actúan como motor de búsqueda y motor de perseverancia. Una cena, o por ejemplo, yo soy un enfermo, un enamorado de la ópera, pues la ópera, o en realidad cualquier forma de música en directo, pero singularmente en este momento de mi vida estoy obsesionado con la ópera. Pero para que veas que no está vacío de contenido, te diré que voy a la ópera mañana, y hace 2 semanas que no pienso en nada más, que me preparo la Cenicienta de Rossini que voy a escuchar en el liceo, que compré las entradas con muchísimo cuidado, que me estoy preparando el libreto, que estoy intentando comprender el misterio de la ópera, porque sé que me va a generar un factor multiplicador brutal, que el día 4 ceno con 2 amigos del alma y que a finales de mes me voy a Atenas, que es uno de esos destinos anhelados desde que soy pequeño, pues me voy a conocer la Acrópolis, ¿no? Es decir, intento irme fijando pequeños pildorazos que sean compatibles con la vida ordinaria y que me permitan levantarme con esa ilusión. Porque es verdad que luego el día a día es muy exigente, ¿no? Y hay mucha tensión y exige muchas horas, mucha concentración. Trabajo en una disciplina en la que el fracaso es doloroso y que el fracaso está a flor de piel, pues porque nos dedicamos a una disciplina que es especulativa y que es difícil asegurar éxitos en todos los asuntos y por tanto, en definitiva, lo que me permite levantarme y que me hace levantarme con ilusión y mantener y renovarme los propósitos es ese fijarse pequeñas metas volantes, ¿no? Que me vayan conduciendo pues, a las grandes metas que representamos, ¿no? Yo que sé, la paternidad o que representa esas grandes metas, ¿no? Esos puntos de inflexión a nivel vital. En el interín, termino, a riesgo de hacerme pesado, me coloco pildorazos constantes de placer y de satisfacción que comparto, me gusta compartir, me gusta preparar y que me condicionan el carácter y el día a día. Pues muchas gracias por tu honestidad y por exponerlo tal y como lo vives y mantener ese equilibrio que es tan saludable. Vamos a continuar, que aquí, como buen abogado, no sé, te la voy a lanzar tal cual y luego tú me dirás si es pretencioso o no. Pero, ¿cuál es el legado que quieres dejar al mundo?
El legado, o sea, insisto, igual a riesgo de hacerme pesado, pero en esa idea un poco de la vida circular, es decir, o sea, la muerte como nacimiento, ¿eh? Y la muerte como principio de casi todo. Pero sí, claro, sí piensas en un mirar hacia atrás, ¿no? Y, bueno, para mí el legado, en ese mundo que aún seguro en algún momento determinado de mi vida dejaré de mirar en futuro o en presente y miraré el pasado, tengo muy claro que quisiera dejar un mundo mejor un mundo mejor del que haya vivido, ¿no? Leyendo las noticias a diario y tal, parece que es francamente fácil cada vez más mejorar, ¿no?, lo que estamos viviendo. Pero creo que es fundamental vivir con esta actitud de quiero dejar un mundo un poco mejor. Claro, en mi caso, algo que te trascienda, ¿no?, porque que tenga esa potencialidad de mejora, algo que me en mis amigos, la memoria o la educación que les pudiera dejar a mis hijos, a la gente que me quiere. Es decir, yo creo en esa forma, también en esa forma de inmortalidad, ¿no? Somos inmortales en la medida en la que dejamos unas improntas sobre la gente que nos rodea que van necesariamente a cambiar el mundo, porque ellos van a interactuar de acuerdo con esa percepción o con ese modelar que tú les hayas podido dejar. Entonces, creo que el gran legado es este, es decir, yo dejo un mundo mejor en la medida en la que he proyectado todo lo positivo que he podido generar y intentar minimizar todo lo negativo, que en mi caso créeme, y seguro que también lo intuyes, es mucho, ¿no? Bueno, pues intentar minimizar lo negativo, intentar maximizar lo positivo, intentar llenar de amor, en fin, de empatía, de esos valores, ¿no? Compartir esos momentos, eso necesariamente, si es así, va a mejorar el mundo que dejamos. Y al revés, ¿no? Si solo proyectásemos lo negativo y malas caras y malas sensaciones y malas vibraciones y dolor y sufrimiento, pues claro, en cuanto te vas, eso es lo que dejas, ese spin, ¿no?, ese efecto es el que has imprimido sobre la gente que te supervive. De manera que eso es lo que quisiera dejar. O sea, quisiera dejar un firme compromiso de un mundo mejor al que yo he vivido. Y como en el momento en el que esto suceda yo ya no viviré, pero me habrá sobrevivido mucha gente, pues quisiera que esa gente compartiese todo lo positivo que yo haya podido madurar y que yo haya podido razonar. Y ese es el propósito con el que vivo, muy concretado en la gente que me rodea, en mis amigos, en la gente con la que trabajo y comparto pues 8 o 10 horas al día en el despacho. Es un poco el objetivo que tengo, esa idea de dejar un mundo mejor del que a mí me dejaron mis padres. Pues yo te agradezco este objetivo y también en nuestros breves encuentros que sí que me has hecho sentirme más cómoda en un entorno que para mí es completamente ajeno y bastante hostil, por ignorancia probablemente. Y a la vez, aludiendo al sentido del humor que decías antes, me estaba acordando de una respuesta que dio nuestro admirado Pablo Dors ante esta pregunta, que él decía algo parecido a lo que tú decías y que le dijeron, no recuerdo exactamente el nombre de la persona que le nombró, ¿no?, cuando ya se hizo sacerdote, y que le dijo, con que no lo perjudiques, date por satisfecho. Y me reía mucho con él. Eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho. Es que esa es la idea. Es decir, el otro día no sé por qué pensaba, si tuviésemos, imagínate, Rosa, que tuviésemos un día al año, ¿no?, en el que tuviéramos la celebración colectiva de los 8.000 millones de individuos que estamos en el planeta conviviendo, nos propusiéramos durante 3 horas, 4, 5, media hora, hacer 3 cosas positivas o hacer eso pendiente que tenemos, ese pedir perdón, ese llamar y preguntar, ese decir, ostras, cuánto te quiero, ¿no? Que tuviéramos 2 horas para hacerlo y que nos pusiéramos todos de acuerdo para el día, el momento, hacerlo. El mundo, en ese momento, experimentaría unas dosis cósmicas de mejora colectiva, ¿no? Entonces, en el fondo es
mucho más sencillo. Es con que no lo perjudiques, ¿no? Con que no lo perjudiques es suficiente. Completa- Mucho más pintoresco y mucho más accesible. Completamente de acuerdo y de nuevo apoyo tu idea, que quizá con tu obstinación puedas conseguirla, pero si no, por lo menos uniéndolo con tu primera respuesta, con que no se nos olvidara que vamos a morir y que no sabemos cuándo, quizás si tuviéramos esa conciencia podríamos actuar en cada momento con, con lo que tú estás diciendo, ¿no? No dejaríamos nada importante para luego. En Vega de Tirados, que es un pueblo de 80 habitantes en el que yo paso mis veranos, en la provincia de Salamanca, en la iglesia a la que voy yendo de forma recurrente, justo en la salida de la sacristía, lo último que ve el sacerdote antes de entrar en lo que es la nave, ¿no? para dar la Eucaristía, lo último que ve es una inscripción arriba, escrita, que pone da esta misa como si fuera la primera pensando que podría ser la última. Esa idea es cósmica, ¿no? Ojalá fuéramos en ese ¿qué piensas cada día?, ¿no? Ojalá el pensamiento no fuese venga, Marc, aguanta que mañana tienes ópera, o persevera, venga, haz un buen juicio, haz un buen tal, que mañana o que en junio te vas a Atenas, ¿no? Ojalá fuese una reflexión en este sentido, pensando, bueno, quién sabe, no, vívelo como si fuera a ser el último, porque la fe que habrá uno, ¿no? Habrá un día que será el último. Ese sería un gran propósito. Me comprometo, en mi naturaleza también obsesiva, a introducir esta reflexión en mi pensamiento. Pues suerte con ella, porque al final seguro que lo conseguirás, pero es verdad que los caballos indómitos de la mente cuesta domarlos, pero no hay nada que con repetición no se consiga. Terminamos con la última pregunta, que es ¿qué mensaje te gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Pues mira, Rosa, sin duda, compartiría, o sea, un mensaje o una idea que para mí que es bastante vertebradora de mi existencia, es el de comprometerse mucho, mucho, mucho con uno mismo, no abandonarse. Y el comprometerse no significa necesariamente que eso se traduzca en esfuerzos inhumanos, no, el compromiso con uno mismo lo tiene que ser por encontrar la vocación, por encontrar aquello que te distingue, aquello que te hace bueno, aquello que te singulariza entre los hombres y mujeres con los que convives, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, ¿eh? No estoy hablando de una vocación profesional, trascendente, no, no. Es decir, ¿qué es? O sea, el encontrar, el buscar y encontrar lo que te gusta, ¿no? Porque eso de verdad te va a distinguir. O sea, un poco en la vida yo creo que funciona la teoría de los círculos virtuosos, ¿no? Cuando tú encuentras algo que te gusta, pues eso te hace bueno, cuando te hace bueno te vincula, cuando te vincula le ofreces más horas, al ofrecerle más horas te hace mejor, y es igual, insisto, si eso es la crianza de los hijos o regentar una notaría de primerísimo orden en no sé qué ciudad, ¿no? No estoy hablando de determinadas, de destinos, ni sobre todo de ambiciones, estoy hablando de comprometerse con uno mismo, lo más esencial, lo más vital, de encontrar e identificar lo que te hace bueno, lo que te hace disfrutar y obligarse a compartirlo, a generar esa energía positiva que en definitiva revierta en los demás y que acabe mejorando el mundo en el que vivimos, ¿no? Un consejo, comprométete, gústate, acéptate y encuentra lo que te hace bueno y te distingue, te hace disfrutar. Porque creo que esa es una parte, por no decir toda, la clave del éxito en nuestras vidas. Pues yo me uno a este mensaje y a este llamado, porque verdaderamente después de tantos años de educación, sé con certeza que cada persona poseemos algo único y que solo el conjunto de estas unicidades es lo que enriquece la variabilidad en el mundo. Así que
completamente de acuerdo. Ha sido un verdadero placer conectar contigo, compartir, escucharte e inspirarme, que no tenía duda. Gracias de verdad por tu generosidad y por abrirte así, a lo mejor en un ámbito distinto y no sé si más humano, ¿no? Porque no me gusta tampoco juzgar, pero sí que más vulnerable. Y va por hacerlo con la naturalidad con lo que lo has hecho. Me alegra muchísimo. Yo también tengo sensación de haber aprendido mucho de ti, habiéndote leído y habiendo mantenido algunas llamadas. Rosa, gracias por todo lo que haces. Al final, estas reflexiones hay que hacerlas y hay que verbalizarlas, ¿no? Porque ayudan mucho al que las hace y al que las escucha y nos enriquecemos colectivamente. O sea, que gracias por el esfuerzo que seguro que representa todo este trabajazo de convocar, en fin. Gracias por el esfuerzo. Asistiré gustoso como consumidor al resto de podcasts y un abrazo muy, muy, muy fuerte. Igualmente, Marc, que disfrutes mucho de la ópera y de cada momento. Gracias, Rosa. Seguimos. Abrazo. Abrazos para todos. Chao. Chao.